OVNI 2.0. Muy buenas noches y bienvenidos a OVNI 2.0, los transgresores. En este espacio vamos a estar explorando los fenómenos inexplicables junto a los archivos FAO, con Luis y con otros compañeros también, con una mirada nueva, fresca y transgresora. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy vamos a estar con Fernando Lanuse, que nos va a estar contando una de sus tantas experiencias, nos va a contar 2 o 3 que tuvo, así que bueno, va a estar muy lindo. También Fernando es un miembro FAO, también queríamos aclarar, también de antaño junto a Luis, así que tiene un montón de historias enriquecedoras. Quédense hasta el final, que el último caso es espectacular, es muy distintivo de los demás, así que bueno. Y bueno, no olviden seguirnos en las redes, OVNI 2.0, tanto en Facebook como en Instagram, y en el canal de YouTube OVNI 2.0. Suscríbanse, déjenos comentarios, pónganos like, compartan. Todo sirve. Todo nos acompaña. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Chau, chau. Bueno, muy buenas noches y como le veníamos comentando, lo prometido es deuda. Acá nos encontramos con Fernando. Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Laura, Luis? Un gusto de charlando con ustedes en OVNIs 2.0. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, porque también sabemos que estás con los tiempos ajustados ahí para hacerte este huequito para estar con nosotros. Y bueno, para contarnos tantas cosas que tenemos para charlar hoy, tantas vivencias, experiencias y investigaciones que has tenido. ¿Nos querés contar un poquito acerca de vos? Te cuento, mira, yo en este momento estoy viviendo en San Telmo, en Capital, soy platense. Mi relación con el tema OVNI viene desde prácticamente muy chico. El primer avistamiento que tuve fue cuando tenía 6 años. Bien fue en la ciudad de La Plata. Muy chico, y me acuerdo, ya hace 50 de eso, y me acuerdo perfectamente. Y bueno, fue una esfera que estaba posada, en realidad estaba quieta en el cielo de la ciudad de La Plata. Ese fue mi primer contacto que tuve con el tema ovnis. Después con el tema ovni me fui relacionando a medida que iba creciendo. Mi primer libro fue El Triángulo de las Bermudas, no sé si muchos se recordarán, sí. Que era un triángulo con un ovni en el medio. Ese fue mi primer contacto bibliográfico, digamos, con la temática ovni.
Desde muy chico me fui a vivir al campo. Mis padres compraron una quinta a las afueras de la ciudad de La Plata, en una localidad que se llama Poblet, que queda a unos 25 kilómetros de la ciudad. Y bueno, en el campo también se ven cosas extrañas para un chico de esa época, luces que van, luces que vienen, y cada vez fue incrementando más la curiosidad y la pasión por el tema ovni, ¿no? Sí. Fue así que hace más de 35 años, o quizás más, me relacioné con un gran amigo de ustedes también, como es Luis Burgos. Y bueno, soy de la vieja época de la FAO, donde investigábamos en campos y bueno, intercambiábamos conocimientos y experiencias. Por suerte uno tuvo vivencias muy importantes, la temática OVNI, cosas que realmente quedaron marcadas y que marcaron historia también en la omnilogía, no solo de la Argentina, sino de la ciudad de La Plata, que es donde más o menos nosotros nos manejábamos, ¿no? Tengo casos muy, muy interesantes para poder charlar. En la época que era muy significativo todo lo que sucedía, agarraste también una parte bastante caliente todavía. Sí, era una época donde hablar de ovnis era prácticamente para muy pocos. No son los tiempos que se viven ahora, con liberaciones de archivos y muchas, y el gran auge de lo que es Internet, donde hoy podemos encontrar prácticamente todo. En esa época era de persona a persona y algo de bibliografía y muy poco, y lo que uno pudiera estudiar y conectarse con gente que realmente estaba capacitada y estaba investigando en el campo in situ, como Luis y toda la gente de la FAO, ¿no? Sí, que no tenían, ahora hay un caudal terrible y también hay que saber buscar, porque bueno, también es ahí donde se cometen muchos errores de investigación. Sí. El que viene con todo este tema durante años, más o menos ya sabe por dónde va el camino, ¿no? Uno está viendo las desclasificaciones que están haciendo los archivos por el gobierno de Estados Unidos y la verdad... Una paparruchada. Es lamentable. Vergüenza ajena te da a veces ver eso. No. Sí, es una cosa que prácticamente no es nada. Al lado de lo que uno vio, lo que uno vivió, lo que uno investigó, eso no tiene ninguna relevancia para nosotros, nada. Igual como que ya todo el mundo se esperaba también una respuesta así, porque creo que ya sabíamos todos que iban a seguir desinformando como pasó siempre. Creo que ya estábamos todos medio preparados. Sí. Como que por ahí esperábamos todos una sorpresa más que nos den cosas y digamos, por ahí pasa de verdad. Y no nos equivocamos con nada con respecto a lo que iban a entregar, ¿no? Y lo que van a seguir haciendo, porque bueno, es lo que es la moneda de cambio. Van a seguir desinformando. Sí, totalmente. Lo hicieron desde siempre y yo calculo que va a ser más de lo mismo lo que sigan entregando. Bueno, si quieren podemos empezar a contar algunas de las experiencias que son realmente... Sí, justo me sacaste la palabra de la boca. Decime, contame esto que nos vas a contar ahora, ¿por dónde arranca? Mira, como ya te comenté, arranca desde muy chico. Sigue por el campo donde viví durante más de 25 años, donde ver luces que van y vienen, y una característica que se dejó de nombrar, que eran luces que caían en forma de hoja. Eso era muy característico de los fines de los 80, principios de los 90, de la temática ufológica, y después de repente no se comentó más. El ovni el ovni. Hablando de ovni, objeto volador no identificado, que se veía en el horizonte, que caía en forma de hoja que viene empujada por el viento. Bueno, eso en el campo era prácticamente común ver eso. No te digo de todos los días, pero era algo muy significativo que prácticamente se veía. Fundamentalmente de noche, luces que iban y venían, que no eran satélites por la altitud y por la trayectoria y las maniobras bruscas que hacían. Un poco arranca por ahí. Claro, sí. Perdón, Fernando. ¿Y estas hojas que caían en forma de lluvia, que se veían a la lejanía? No, claro, era una esfera luminosa que caía en forma de hoja. Así, claro. Exactamente, hacía este vaivén, que bajaba muy despacio, llegaba hasta una cierta altitud en el piso y se disparaba otra vez hacia el espacio. Qué impresionante.
Eso en el campo, y la gente que vivió, que sigue viviendo en el campo, prácticamente era muy normal ver ese tipo de luces. Más que nada de noche. Pero bueno, los mejores avistamientos que tuve la oportunidad de ver, empiezo por uno de los más significativos, fue en un lugar que se llama el río San Borombón, en Ferrari. Yo me acuerdo que en ese entonces venía de Chascomús a la noche, por un camino rural que conecta la ruta 2 con la ruta 36. Y bueno, como a mí me gusta la naturaleza, me gusta los ríos, me gusta el agua, me gusta pescar, volviendo de Chascomús hacia el lado de La Plata, paro sobre el puente de fierro del río San Borombón a ver un poco cómo estaba el río, en fin, porque me gusta el lugar, ¿no? Y después de mirar, digamos, hacia la derecha, el río San Borombón, vuelco la mirada hacia el lado izquierdo, hacia, digamos, el lado de La Plata, y a un costado del río San Borombón, diviso y cerca de la ruta también, que en realidad es una ruta rural, un camino rural de tierra, ¿no? Había el mal llamado plato volador, pero vamos a decirlo de esta manera para que se entienda la forma. Era una forma de especie de plato hondo, dado vuelta, apoyado sobre el campo, a unos metros del río San Borombón y a unos metros del alambrado que daba la ruta. Esto era alrededor de las 8 de la noche, en invierno, con bastante claridad, y se veía el color metálico del objeto que estaba posado sobre la tierra, ¿no? Wow. ¿Se veía grande? No, perdón, ¿se veía grande? Sí, yo calculaba más o menos unos 6 metros. Después se hizo una investigación, se volvió a ir al otro día y había una huella que se logró fotografiar. La huella tendría que buscar en el archivo y en el gran lío de fotos que uno tiene. Están esas fotos, en algún lado están. Se sacaron fotos exactamente del mismo lugar donde estaba posado ese objeto metálico, plateado, que fue realmente increíble, ¿no? Impresionante. Yo lo que hice fue irme. A mí yo tenía una particularidad siempre. El fenómeno es como que me llama y me aleja a la vez. Me llama, cuando veo algo en el cielo, es como acá, y ahí está. Lo miro, claro, y después lo dejo pasar, pasa. Y cuando vuelvo ya no está más. Bueno, esto más o menos pasó lo mismo con este objeto que estaba posado ahí al lado a las orillas del río San Borombón. Yo en ese tiempo volaba mucho. Al otro día voy al aeroclub, comento esto, y gente que también estaba interesada sobre el tema, van volando a ese lugar, que es un aeroclub que está distante del lugar donde les nombro, línea recta, unos 10 kilómetros, no es muy lejos. Entonces, bueno, hicieron una filmación de las huellas que yo les contaba en una charla anterior que tuvimos con ustedes, una cantidad de huellas impresionantes. Y después se hizo también la fotografía de la huella de este objeto que estaba posado, que yo les cuento también, ¿no? Una vez que yo tengo esa información, digo, yo tengo que ir también, porque yo solamente lo había visto ese día a la noche. Entonces, bueno, voy volando, hice un vuelo y descubro también, antes de llegar al puente del río San Borombón, viene el río San Borombón y se bifurca en una especie de isla, un islote, y forma una especie de Y, un islote, con un arroyo que se comunica con el río San Borombón. En ese islote, no quiero exagerar, lo charlamos siempre con Luis, había más de 200 círculos de pasto quemado sobre ese islote. Esto lo veo desde el aire, porque venía volando a unos 1000 pies más o menos. Empiezo a hacer un viraje escarpado. Un viaje escarpado es cuando uno tuerce un poquito más el ala del avión para tener más visibilidad hacia abajo.
sobre ese islote y empiezo a contar y no paraba de contar. Wow. Giraba sobre la isla y seguía y me mareaba, no podía llegar a terminar de contar la cantidad de círculos que había. Qué impresionante, tal cual como Atalaya, que había mapas Claro, por todos lados. el caso de Atalaya fue lo que me vino enseguida a la cabeza, que es el mayor aterrizaje de ovnis creo que de Sudamérica. Sí, El sí. caso de Atalaya, que fue algo impresionante. Bueno, sigo volando, hago unos 2 o 3 viajes, nunca puedo llegar a terminar de contar porque llego a contar más de 150 y se me empiezan a mezclar. Y bueno, decido seguir volando sobre el río San Borondón hacia el puente. Hago unos viajes también volando sobre el puente y diviso ahí el mismo círculo del lugar, o en el lugar donde estaba estacionado este objeto, que hacía 2 o 3 días, no me acuerdo más o menos cuánto, yo había visto a la noche. Y después, con el tiempo, veo las fotos de estos muchachos que fueron a sacar la foto y bueno, y se ve claramente un círculo de aproximadamente 3 metros, el que estaba del pasto quemado. Pero yo calculo que ese objeto medía más de 3 metros. Calculo que por lo menos mediría unos 6, porque tenía una forma que era la forma de un plato hondo, sí, invertido, pero más como la cúpula más estirada, más hacia arriba. Me hizo acordar siempre, cada vez que recuerdo esto, el clásico ovni humo. No sé si ustedes seguramente están al tanto cuál es. Sí. De los humitas. Bueno, más tirando a una campana. Exactamente, algo así. Ese fue uno de los avistamientos que tuve más cercanos de un ovni que logré hasta ahora, ¿no? Fue realmente muy, muy interesante. Es muy interesante esto que te sucedió, que vos decís, me llama mucho la atención, ¿no? Que vos decís que te pasa algo con el fenómeno que es primero que te llama y después como que te aleja, como que te dice, bueno, mirá, pero hasta acá mirás. Es interesante eso que te pasa. Y por otro lado, te quería preguntar, Fer, ¿cuánto tiempo estuviste visualizando este objeto? ¿Tuviste también la oportunidad de escuchar algún sonido? ¿Sentiste alguna cosa anormal aparte de eso? No sentí absolutamente nada, ningún tipo de sonido, no tenía ruidos de motores encendidos o algún tipo de propulsión. Se escuchaba el ruido solo de la naturaleza y nada más. Decidí irme por una cuestión de seguridad, más que nada, porque uno no sabe con quién se está enfrentando. Uh-huh. Y ahí era, en ese momento y en esa época, hace, calculo, unos 30 años atrás, era la nada. Estaba yo y no había absolutamente nada alrededor de kilómetros. Decido por un tema más que nada de seguridad, yo te reitero, porque no sabes con qué te enfrentás, aunque yo soy consciente que más del 90% de lo que vemos en el cielo es tecnología terrestre, pero bueno, la verdad es que en ese momento decidí irme. Sí, es interesante también recalcar que en esos lugares, bien, lo que estuvimos investigando y llegamos a una conclusión del por qué podíamos tener tantos aterrizajes o supuestos aterrizajes, porque bueno, no tenemos comprobada toda esa cantidad de huellas que fueron, pero sí eran similares a la que estaba sobre el río San Borondón, la que yo encontré esa noche. Ahí están las napas de Villa del Sur. Quizás tenga algo que ver con el tema del agua. Claro. No estamos seguros porque no encontramos ni perforaciones ni nada, pero por ese lugar están las napas de agua más puras que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, donde son napas obviamente no contaminadas y de una pureza muy importante. Claro, un polo de atracción súper importante. Sí, una teoría puede ser esa, las napas de agua que son muy buenas de la zona, como las de Villa del Sur, y hasta ahí llegamos, más que eso claro, sí. No sabemos el porqué. Sí. ¿En qué año fue? En el 86, ¿no? Si vos dijiste más o menos hace 30 años, habrá sido en el 86. Y más o menos. Sí, quizás un poquito más.
Yo soy medio complicado para el tema de las fechas, pero sí, yo creo que fue 90 y pico, 95 más o menos. Ya. Una cosa así, pues yo en ese tiempo, yo tengo una quinta en Punta India. 96, quiere decir, Bueno, 86. estaba viajando a Chascomús, porque bueno, quería comprar un terreno ya que era el único que quedaba frente a la laguna, entonces viajaba muy seguido por ese tema, pero al final, bueno, me encontré volviendo hacia el campo con esto en mitad del camino, ¿no? Sí. ¿Y el terreno lo compraste? No. Una lástima porque el único que quedaba sobre la laguna. Qué cosa. No, ¿sabes qué? No me contaste cuánto tiempo te quedaste observando el objeto. Sí, calculo que habrán sido no más de 5 minutos. Ah, pero bastante también, sufrió bastante. Sí, 5 minutos máximo calculo, porque bueno, decidí irme por las dudas, porque si bien no vi nadie, estaba solamente el objeto, no se veía nadie alrededor. Te reitero, uno no sabe con quién se puede encontrar y quiénes son, ¿no? Y fundamentalmente cuáles son las intenciones. Y nos contaste que, bueno, vos mientras ibas pilotando, ibas observando y contando las huellas. De esto Sí. no generaste, no se generó ningún video, fotos, alguna Se hizo un video. Yo volví, bueno, ese día que vi todas esas huellas, nosotros ya, con mi papá ya trabajábamos en televisión y teníamos una productora, teníamos cámaras y en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo decido volver a los 2 o 3 días a filmar todas esas huellas. Si bien yo ya sabía que se había hecho una filmación, quería filmarla con mis propias cámaras, que eran profesionales, con mayor calidad. Y bueno, un día o 2 antes de que yo pueda volver a filmar, había llovido y ese pequeño islote, que yo calculo que tendría alrededor de 1 hectárea, que era bastante grande, de forma de Y, entre un lado el río San Borombón y del otro un arroyo, se había cubierto de agua. Y lamentablemente no pude hacer la filmación que yo quería hacer para poder contarla realmente la cantidad de huellas desde la computadora o desde un monitor, ¿no? Claro, de una forma más detallada. Claro, porque desde el aire era muy complicado porque te mareabas, había tantas que no sabías si ya la habías contado o no. La naturaleza no te dejó. ¿Y después no volviste más? ¿No tuviste la oportunidad de volver más? Después no volví más, no, seguí volando muchos años más y sigo volando ahora, pero no por ese lugar. Qué impresionante. Y qué pena que se pierden esos materiales, ¿no? Sí, vos sabés que hubo una filmación que hizo otras personas, después que yo lo comenté, que yo se lo había dicho, pero se perdió esa filmación con el tiempo. Gente antigua de la FAO la vio y ellos llegaron a contar más de 100 huellas en ese video que se hizo. Pero yo no estoy seguro, porque no lo vi, si era el lugar donde yo, en ese islote donde yo lo vi, o era otro lugar también, ¿no? Porque en un momento fue una zona caliente para el tema OVNI. El río San Borombón, la zona de Ferrari, la FAO desde ya hizo muchas vigilias en ese lugar. Ahora no está tan activo como hace varios años atrás. Pero bueno, lamentablemente ese material se perdió. Quedaron solamente algunas fotos del lugar, de las huellas del objeto que vi yo. Nada más que las tengo, pero tendría que hacer una búsqueda. ¿Las huellas qué forma tenían? ¿Eran redondas o tenían de varias formas? No, todas circulares. Todas circulares. La que yo vi al lado del San Borombón, circular, y las que vi volando también. Todas circulares y algunas de diferentes tamaños también. No eran todas iguales. ¿Y estaba alguna formación como el 8, que también solieron aparecer? ¿En forma de 8? No, estaban dispersas. No tenían una figura geométrica. No. Qué pena, ¿viste? Que pasa que no sos el primero que nos cuenta que se pierde el material en el camino, ¿viste? A veces hasta de formas muy misteriosas. Sí, lamentablemente, bueno, eran viejos VHS que
prácticamente hoy están obsoletos y las cintas se degradan con el tiempo también. Son materiales que prácticamente ya no hay nada donde... si no se digitalizaron en su momento, ya ahora no, es muy raro que haya algo para poder verlo, si es que se puede lograr ubicarlo. Qué impresionante este tema. ¿Te queda alguna pregunta por ahí? No, era de las huellas, a ver la forma que tenía. Pero qué linda experiencia, ¿no? Sí, la verdad interesante. Uno después se pone a pensar, digo, ¿por qué no me acerqué? Justo, te iba a preguntar. ¿Qué te dejó esta experiencia a vos, esta puntualmente? Y me dejó más preguntas de las que ya tenía, como siempre. Y hoy, después de 30, bueno, mira, en realidad 50, casi te diría 50, porque el primer objeto que vi fue a los 6 años. Más de 50 años sigo con las mismas preguntas y casi ninguna respuesta. Sí sé que la gran mayoría, como te reiteraba hoy, de lo que vemos es tecnología terrestre, pero sí hay un porcentaje que se presenta la gran duda de qué es lo que será. ¿Qué tipo? ¿Si es humana o no humana? Claro, de dónde vienen, si es extraterrestre, intraterrestre, ahora está muy de moda el tema interdimensional también. Sí, si son terrícolas avanzados. Sí. Claro, si vienen del futuro, terrícolas, gente como nosotros que evolucionaron o involucionaron en formas distintas, es un tema que realmente es difícil llegar a una respuesta. Qué impresionante. Y también después te fueron pasando más cosas, pasando el tiempo, ¿no? Después, ¿qué fue lo próximo que te sucedió? ¿O que investigaste o que te pasó de forma personal? Volviendo al tema, te robo un minuto más al tema interdimensional, que ahora está muy de moda porque los quieren llevar hacia ese lado. Yo tengo experiencias también, yo cuando me fui a vivir al campo tenía 6 años. Después de la experiencia esa que viví en La Plata, me fui a vivir al campo, a una quinta que compraron mis padres, y vivimos ahí. Yo por lo menos viví 25 años más. En ese tiempo no había, obviamente, no había internet, no existía nada de todo eso, ni siquiera teníamos luz en el campo en esa época. Teníamos un motor, un generador, qué sé yo, paneles solares, pero prácticamente nos alumbrábamos con candiles y cosas así, ¿no? Uh-huh. Una de las experiencias muy quizás traumáticas cuando era chico era que no solamente me pasó a mí, sino a mi hermano también, era ver dentro de la habitación figuras humanas oscuras. Eso es realmente muy, muy interesante. Después con el tiempo, nosotros les llamábamos los oscuros. Con mi hermano. Cuando no, perdón, dije en voz alta lo que repetí, lo que decías. Era una figura humana de unos 2 metros que siempre estaban al pie de la cama y se movían por ahí, por la cama. Ahora, después con el tiempo, vi que ese fenómeno le pasó a mucha gente y los llaman los hombres sombra. Nosotros decíamos los hombres de humo, éramos chiquitos, teníamos 11, 12 años, porque era una figura humana, pero no tenía cara, no tenía rostro, no se le veían dedos, era una figura humana, pero como si fuese una sombra que se movía. Y eso lo veíamos de forma muy reiterativa en el campo, y fundamentalmente a la noche, cuando nos íbamos a dormir, aparecían los hombres sombra, los humos, le decíamos nosotros. Eso es algo realmente, una experiencia para un chico quizás bastante traumático, pero con el tiempo nos fuimos acostumbrando porque nunca interactuaron con nosotros, nunca hicieron nada, solamente se veían que caminaban por ahí, siempre al pie de la cama, delante, miraban, se movían un poco y después se iban, desaparecían.
¿Y por qué lo relacionás con lo dimensional? Porque la verdad no sé, porque no eran físicos, más que nada por eso, porque no era una persona física o algo, una entidad biológica, física, era como que entraban y salían del plano. No era material. No era material, claro. No el tema espiritual, eso nunca estuve muy convencido, pero no sé, siempre era lo mismo, era una figura oscura, dos figuras, o una a veces, por lo general siempre eran dos, sin forma, humanos de 2 metros tranquilamente, sí, por lo menos, y se movían ahí en la habitación y se iban. Nunca nos hicieron no les hacían nada, ¿no? Perdón, no les hacían nada, ¿no? Solo pasaban por ahí. Se movían ahí, es como que estaban parados mirando hacia nosotros, o hacia mí en ese momento en la cama, y nada más. Nunca interactuaron, nunca nos hicieron nada, nunca... ¿Ruido? ¿Algo tampoco? ¿Cómo? ¿Algún ruido? ¿Algo? No, nada. Eran figuras como un humo, por eso le decíamos los hombres de humo. ¿Y esto lo veían solo cuando fueron pequeños o lo siguieron viendo después de grande? No, solo cuando éramos chicos. Fundamentalmente mi hermano poco y nada lo veía y más que nada por ahí se manifestaban conmigo. Lo vimos varios años, pero de forma intermitente, no eran que estaban todos los días, de repente aparecían, estaban ahí y uno los miraba, los veía y se daba vuelta y seguía durmiendo, eran como alguien de la familia. Estabas reacostumbrado, pobrecito. Estábamos acostumbrados a eso, sí, increíble, ¿viste? Sí, porque uno se ríe ahora, pero habrá sido para vos esa edad impresionante, habrá sido. Sí, uno primero, cuando las primeras veces uno, ¿qué es esto? Se asusta y después cuando ya te terminás acostumbrando, porque estaban ahí, se movían, caminaban y se iban. Y como no hacían nada, no interactuaban ni nunca nos hicieron nada, ya llegó un momento que lo tomábamos en forma natural, como las luces que te comentaba hoy, que veíamos luces en el cielo y digo, sí, un hombre. Era ver una luz en el cielo que iba a venir en el campo es normal. Prácticamente toda la gente que vive en el campo tiene contactos así casi asiduamente. ¿Y esto se lo habían contado a sus padres en esa época? ¿Vivías con tus padres ahí? Yo no me acuerdo haberle contado a mis padres eso. La verdad no sé. Me parece que a mi mamá sí le conté una vez. ¿Y recordás? Pero bueno, ¿viste? Sí, que tampoco te habrá dicho ella. Respuesta por eso. Claro. No era fácil interpretar algo así, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un suceso bastante importante. O sea que ya desde los 6 ya te venía pasando esto. ¿Y estas sombras también las veías para esa edad más o menos o eras más grande? Sí, no, entre los 6, 7 años a los 10, 12 años más o menos se venían manifestando. Claro. Después ya no desaparecieron. Investigando, ya de mucho más grande, y con el tema de internet y todo eso, logré contactar con gente que también había tenido esas experiencias y que, bueno, en cierta fenomenología los llamaban los hombres sombras, ¿no? Los hombres sombras. Hombres sombras, sí, que era muy común en algunos lugares, por ejemplo en México, en Centroamérica, que tengan esos habitajes y siempre... Hola, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. Ahí estás, Sí, te habías congelado. Ahí está. Sí, habías quedado. ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Listo. Está bien. Habías quedado en que, bueno, se estás hablando con cogió gente, ¿sí? Sí, se te cortó. Creo que no habrá sido nuestra señal aproximadamente, calculo. Bueno,
te cortó la conversación ahí. Bueno, que decías que estabas hablando con un grupo de gente justamente que habían estado observando estas cosas y bueno, que había llegado a la conclusión de que era eso. Y nos estabas narrando algo más y se nos cortó. Sí, la verdad, no sé, si querés lo redondeamos el tema y pasamos a otro, Dale, más Sí. al tema OVNI. Vamos, pasemos a otro tema. Bueno, vamos a ir desde este principio, vamos haciendo todo este orden cronológico también, como para que la audiencia vaya sabiendo de que lo que te pasa a los 6 años, lo que te pasa después en San Borombón, ahí en Ferrari creo que dijiste, y después de eso bueno, vos haces este análisis también de lo que estuvimos analizando, a lo que le decimos intradimensional o dimensional, como digo yo, de que ahora está muy de moda eso y que posiblemente también sean esas otras de las explicaciones de las cosas que ocurren, ¿no? Y después de esto, ¿qué más te pasó o qué te sucedió? ¿O qué investigaste? Sí, después, mira, tuve uno de los avistamientos ovnis más importantes, fue en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata tiene una plaza muy importante que es el centro geográfico de la ciudad de La Plata, que es la Plaza Moreno, que sería el centro de la ciudad. De un lado tenemos la catedral y del otro lado está la municipalidad. Esto fue para el Día del Niño. Yo calculo que debe ser y mi hijo tiene ahora 29 años, 20 años o más, quizás más años. Para el Día del Niño tocaba piñón fijo en ese tiempo. Se hacía una reunión para todos los chicos. Los 2000. Por el 2000 más o menos, quizá un poquito antes. Yo, como te dije, para las fechas las tengo anotadas, pero bueno, de memoria no me acuerdo. Y bueno, llevé a mi hijo a la Plaza Moreno a que vea piñón fijo, que justo era el Día del Niño. Había en la Plaza Moreno miles de personas. Estaba abarrotada de gente en un escenario gigantesco. Estaba tocando piñón fijo, haciendo un show para los chicos. Yo escucho un ruido de un avión y como yo soy piloto y me gusta y conozco el ruido, con escuchar el ruido sé qué tipo de avión es, miro, lo busco y veo que es un avión, un Cessna que pertenece al Aeroclub de Tolosa, gente amiga mía, es más, hasta podría adivinar quién iba volando en ese avión porque antes estaba muy relacionado con el tema del vuelo, ¿no? Había nubes en ese entonces, un techo de nubes que estarían en los 1000 pies, aproximadamente unos 300 metros de altura, cúmulos, esas nubes blancas que se forman callejones de nubes, que no son muy grandes, que son nubes intercaladas. Miro que pasa el avión por debajo del techo de nubes y arriba había una nube, se abre la nube y encuentro o veo un objeto cilíndrico. Y esto estoy hablando de las 2 de la tarde, no era de noche, sí. No era miles de personas, ¿no? De día, pleno día, un objeto cilíndrico, plateado. Calculo que por la altitud, el techo de nubes más o menos siempre se maneja en esos parámetros, unos 300 metros, estaba sobre los 300 o los 1000 pies, y yo le calculo que por lo menos tendría 50 metros de largo, cilíndrico. Para que la gente se haga una idea, era similar a los tanques que llevan los camiones que transportan combustible. Sí, esos tanques. Bueno, algo similar a eso, plateado, de un color como si fuese el acero envejecido. Lo que sí, eso me llamó la atención. Era un acero envejecido, como que estaba desgastado, como si tuviera manchas oscuras del tiempo o de algún tipo de propulsión, aunque estaba estacionario sobre la vertical prácticamente de la Plaza Moreno. Sí. Gigantesco, una cosa impresionante. Lo vi yo, lo vio mi hijo que era chiquito en ese tiempo, y bueno, y yo miraba alrededor y miraba para arriba y la gente no miraba nada, no se daban cuenta, ¿viste? Yo miraba y miraba. Fue
el avistaje de un ovni más claro que tuve hasta ahora. La forma esa alargada, que muchos dicen... la del tic-tac. ¿Cómo? Como la del tic-tac, la cápsula del tic-tac, pero alargado. Pero muy alargado, unos 50, por lo menos 50 metros de largo. Yo lo relaciono más que con el clásico tic-tac ahora que está muy de moda, con un tanque de combustible que transportan los camiones. Sí. Combustible. Bueno, es exactamente igual a eso, pero de 50 metros de largo y estacionario. No se movía, no ascendía, no bajaba, ni se iba para ningún lado. Eso también fue un avistaje impresionante. Y nadie lo miraba, nadie se daba cuenta. Yo tenía ganas de decir, loco, a mí miren para arriba. Para arriba, claro. Y no, bueno, la gente estaba en otra, bueno, y eso también fue un llamado. Acá está, y lo divisé. Y estuvimos mirándolo por algunos minutos, porque yo estaba con mi nene a caballito que miraba a piñón fijo y miraba el objeto y lo iba intercalándolo hasta que de repente, bueno, miro y ya no estaba más. Pero ese fue el avistaje más claro. En ese tiempo no había celulares prácticamente, no había nada, tampoco tenía una cámara fotográfica a mano como para poder haber hecho unas fotos. Eso fue un avistaje único, con miles de personas sobre la Plaza Moreno, y pasó desapercibido. No había nadie. Sí, y pasó desapercibido. Pasó totalmente desapercibido, y no era algo que lo había visto yo solo, porque había una persona que estaba al lado mío que lo veía también, no era una alucinación. Ojalá lo vea el programa alguien que haya estado en ese evento y que diga y que cuente también si llegó a ver, porque vos levantaste la mirada porque escuchaste el avión, escuchaste que pasaba el Cessna. Sí, escuché pasa el avión, estaba la nube, y sobre la nube, una vez que se abre, estaba el objeto ahí. Y quedó totalmente despejado, no era que quedó tapado por las nubes, quedó totalmente despejado durante mucho tiempo, sin que pasara una nube por abajo, y quedó estacionario ahí, sin moverse, sin propulsión visible, sin ruido, sin absolutamente nada. ¿Y esto estaba, para qué lado estaba? ¿De espalda o de frente al sol? Estaba hacia el sur. Para que nos ubiquemos, tenemos hacia el noreste la municipalidad, hacia el sur-sudoeste la catedral, y esto está hacia digamos la derecha, que sería sudeste más o menos. Sudeste. Y el sur tenemos del lado del noreste. Del noreste. Sí. Y porque reflejaba algo, el sol no mucho, pero sí lo llamativo era el envejecimiento que tenía el metal. Cuando el acero se pone envejecido, tiene una coloración especial que yo a veces cuando veo acero envejecido, lo veo y me lleva a la imagen esa de ese ovni que estaba sobre la Plaza Moreno. Me recuerda enseguida eso. Es un detalle importantísimo lo que llegaste a visualizar, ¿no? Porque no es fácil a esas alturas observar esos detalles. No era que estaba oxidado, sino como decís vos. Deteriorado. Envejecido. Claro, envejecido, estaba como, se notaba usado, como que no era algo nuevo, que tenía su trayectoria, sus años, se veía uso en el aparato. Creo que esa sería un poco la palabra, uso. Se veía que estaba muy volado. Sí. Y esa otra experiencia, ¿qué análisis que generaste después con la mente fría, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Qué te dejó todo eso también? Bueno, eso te lleva a pensar, digo, tanta gente en ese lugar, ¿qué es lo que... También siempre volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién estaba dentro? ¿Está tripulado? ¿No está tripulado? ¿Es teledirigido? Si está tripulado, ¿cuál es el objetivo de estar sobre miles de personas que están mirando un evento público? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué querían? ¿Qué pretendían hacer? ¿Estaban investigando a la gente? Está bien, no sabemos ni quiénes son y si estaba tripulado o no. Pero te deja siempre,
el contacto ovni siempre te deja infinidades de preguntas y con escasísimas respuestas. Sí, porque se me ocurre de repente también que pasaba este piloto también con el avión, que, o sea, no reportó nada, que vio nada el hombre del avión. ¿Tuviste la oportunidad de poder hacer esas averiguaciones? No, pero calculo que no, y te explico por qué. Porque un avión Cessna es un avión de ala alta. Entonces tiene la cabina y el ala sobre la cabina. O sea que lo que tiene por encima es muy difícil de poder ver. Claro, sí. Si fuese un avión de ala baja, tenés la cabina sobre el ala, entonces se puede ver hacia arriba. Por eso yo calculo que al pasar prácticamente por abajo, a escasos, no sé, 100 metros, no lo pudo ver por ese motivo, por el tema del ala que le tapaba la visión. Claro, entonces esto para vos venía por abajo del objeto. Exactamente, sí. Ok. Oh, mira. ¿Algo más de este caso que te quede ahí en el tintero? ¿Alguna reflexión? Bueno, después que terminó el avistaje, porque pasa siempre lo mismo. Vos estás mirando el ovni, te distraes o haces otro tipo de actividad y cuando volvés ya no está más. Una vez que desapareció, lo busqué por todo el cielo y desapareció y no lo encontré más. Finalizado el evento y ya volviendo, yo en ese tiempo vivía en La Plata, vi también luces que iban y venían sobre la ciudad, que iban hacia un lado, frenaban y volvían, iban hacia un lado, frenaban y volvían. Después del avistamiento de este objeto, ¿no? Ya de noche, ya volviendo de noche, yo en ese tiempo vivía en 61-27, hacia el lado del oeste, se veían las luces que iban y venían, y bueno, no pertenecían a ninguna aeronave conocida por la trayectoria y las maniobras que hacían, ¿no? Maniobras bruscas, frenar y pasar y dirigirse hacia otro lugar. También volando sobre arriba de la ciudad, ¿eh? Para que el que es platense, que por ahí quizás me está escuchando, esto era hacia el lado de Abasto, por ejemplo, ¿no? Hacia el oeste, que se veían como finalizando el avistaje de ese día. Bueno, se vieron esas dos luces también. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué época que agarraste? Era una época muy movilizadora. Sí, la verdad que impresionante. Por suerte, bueno, avistajes tengo muchos, pero los más significativos y más claros son estos, ¿no? Donde uno ve el aparato, lo ve con detalles, ¿no? Después luces que van y vienen, eso es muy común. Por ejemplo, en la quinta donde yo tengo, que después si querés charlamos de ese tema, donde apareció un fenómeno muy extraño sobre el agua, también las luces ahí son muy comunes. Sí, bueno, este es el próximo caso, Bono, de lo que nos vas a contar. Ese es, que la verdad que si te quedaron escuchando hasta ahora, que se queden a escuchar este último, que para mí es impresionante, porque bueno, como habíamos hablado antes fueras de cámara, Sí. hay muchas preguntas y respuestas de teorías que nosotros suponemos siempre usar cuando pasan estos fenómenos, y que no daba pie con eso. Así que contanos un poquito acerca de este último episodio que te pasó. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba como jefe de guardavidas para la Municipalidad de Punta Indio. Yo soy guardavidas y bueno, ejercí la función de jefe de guardavidas y coordiné todo lo que es el operativo de seguridad en playa durante muchos años. Esto fue esto sí me acuerdo de la fecha. Bien. En el verano, en febrero del 2002, en una de las playas principales que tiene el balneario de Punta Indio. Esto fue un sábado a la tarde, un día feo, donde estaba fresco, lloviznaba y había muy poca gente, o prácticamente nadie en la playa. El guardavidas siempre tiene que estar. Y estaba yo en ese momento sobre el mangrullo, y me viene a visitar al mangrullo mi hermano con mi hijo también. Suben al mangrullo conmigo, y después de estar un tiempo charlando,
mi hermano me dice, ni siquiera me lo voy a atribuir a mí porque lo vio mi hermano primero. ¿Viste esa ciudad que está en el río? Me dice. Y yo lo miro como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Que yo me pasaba ¿Qué tomaste? Claro, la vida mirando el río, porque también fui guardavidas de Punta Lara, en fin, no de Ensenada. Y miro, y efectivamente había a unos, digamos, para que nos ubiquemos, Punta Indio está situado frente a la ciudad de Montevideo, a unos 93 kilómetros aproximadamente de distancia. Hacia el lado del sur tenemos, mejor dicho, hacia el lado del norte está La Plata y hacia el lado del sur está la punta de la vía San Borondón que se llama Punta Piedras. Hacia el lado de Punta Piedras, a una distancia de la costa que yo le calculo unos 5 kilómetros, 6 kilómetros más o menos, se ve esto que era una ciudad, en realidad. Una ciudad primero se veía una pirámide, lo que era muy vidriada. Teníamos al costado una pirámide vidriada y estructuras como si fuesen edificios, también vidriados de cristal. Digamos que estaba cubierto por una especie de halo, de cúpula, que se reflejaba, y lo más llamativo era de esa ciudad, de ese avistaje, las antenas que había. Casi todos los edificios tenían antenas. Se ve que era algo muy parecido a eso que me estás mostrando, pero le faltaría una cúpula, le faltaría una pirámide, y sobre todo, lo más llamativo era que entre los que serían los edificios había circulación. Se veía cosas que iban y venían, que no se llegaba a ver por la distancia, podían ser, no sé, algún tipo de transporte. Era algo impresionante, porque se veía que algo iba y venía, que había movimiento dentro de ese lugar. Después, investigando con las cartas náuticas, triangulando más o menos las distancias, veo que ahí las profundidades prácticamente para una ciudad así son prácticamente inexistentes. El río de la Plata de por sí es muy bajo, y más en la zona de Punta Piedras, donde tenemos el banco Punta Piedras, que es una formación geológica de tosca que se introduce dentro del mar, del río quiero decir, y la profundidad es mínima no solamente para que haya una ciudad, sino para que haya una navegación de barcos de gran porte, porque el canal Punta Indio lo tenemos distante de la costa a unos 12 kilómetros. Y los barcos, cuando se ven a la noche o se ven de día también, son prácticamente puntitos que pasan en el horizonte, ¿no? Esto era otra cosa, esto se veía cerca de la costa y se veía con mucho detalle, y lo llamativo, ya te digo, era la circulación dentro de esa ciudad, vehicular o no sé de qué sería, y una cúpula que la cubría. Es así, estuvimos prácticamente viéndola, y yo calculo que más o menos 1 hora o más. Eso fue un avistaje que no podíamos dejar de mirarlo. Mi hijo en ese tiempo tenía 8 años, ahora tiene 29 y se acuerda perfectamente. Siempre hablamos de la ciudad de Punta Indio. Y fue algo que nos quedó marcado. Después uno empieza a investigar, digo, bueno, es prácticamente imposible que aparezca algo así en el río. La profundidad no da. Al frente tenemos Montevideo, efecto Fata Morgana, no daba las condiciones por el efecto Fata Morgana, porque era un día de llovizna, un día que no era que no había sol y no había proyección, no había evaporación de agua para que se produzca un efecto espejo. La ciudad de Montevideo, yo navego a vela, pasé muchas veces navegando frente a la ciudad de Montevideo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vio. La otra ciudad cercana que tenemos es San Clemente, que tampoco tiene nada, no tiene pirámides,
que esto en realidad era una pirámide, no es todo vidriado, no tiene una cúpula. En fin, hace años que vengo investigando. Fernando, te hago una pausa, perdón, pero más que nada para generar una claridad. Explica un poquito a lo que nosotros referimos al efecto Morgana, porque lo estuviste explicando, pero para que la gente entienda a qué nos referimos con el efecto Morgana. Mira, es un efecto espejo que se genera una especie de proyección donde se ve ciudades o cosas donde realmente no hay nada. Pero es muy raro porque se necesita temperatura para hacer eso, que la genera obviamente el sol, para poder reflejar una ciudad o proyectar algo, como si fuese una especie de espejo, claro, sobre el Río de la Plata. Nosotros acá en Mar del Plata lo vimos, pero con un barco, que parece que estaba en el aire. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, se ve un barco flotando, levitando. Claro, eso, como para que la gente se haga la idea, yo voy a tratar de ahora de compartir alguna imagen, pero el efecto Morgana genera sobre una estructura física, en este caso estamos refiriendo a la ciudad, nosotros referimos hacia un barco, sobre una estructura física que las condiciones climáticas, entre la humedad, el frío y todo lo demás, hace este efecto espejo que genera que la imagen se amplifique o se amplifica un poco, eso también quiero aclarar, amplifica un poco la imagen y genera como una capa de, ¿cómo se llama? De espacio entre, en este caso era el río y el objeto, y a nosotros acá en el mar y el objeto. Quería explicarlo un poco para que la gente más o menos genere un entendimiento de lo que le estábamos refiriendo, porque nosotros hablamos como que ya lo sabemos. Algo muy común lo podemos ver en el verano en las rutas también. El agua en las rutas que nunca llegamos a encontrarla porque es un reflejo, ¿no? Sí. Ese es el efecto Morgana. Morgana. Y evidentemente acá también cuando vos visualizás esta foto, si la ampliamos la foto esa que está ahí es real, me la pasó Luis, y después está una representación que es la de arriba, que muestra como si fueran torres, edificios, que es más o menos lo que vos venías explicando, y de esta foto real que nosotros tenemos ahí atrás, podemos visualizar que ese campo divisorio que se observa en un efecto Morgana no es visible. No se Exactamente. encuentra. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, es hasta el día de hoy que uno sigue investigando y pensando de dónde salió. ¿Con el avistamiento ese qué pasó? ¿Desapareció de golpe? Claro, se fue formando como una especie de niebla o bruma y fue desintegrándose, desapareciendo. No es que bajó, se alejó, se fue. Como apareció, se fue como esfumando, como desapareciendo. Sí. Cada vez se veía menos los detalles, hasta que dejó de verse, pero no se vio como perdiéndose en el horizonte, como si se estuviera moviendo, ¿no? Bueno, yo un poco... este es otro tema, que si algún día si quieren lo podemos charlar, que no tiene nada que ver con los ovnis. No soy terraglobista, no soy 100% terraplanista, pero diría que un 90% sí. Por eso no desapareció por la curvatura o supuesta curvatura de la Tierra. Ok. ¿Vos cuánto tiempo lo estuviste observando esto, más o menos? No, estuvimos mucho tiempo mirándola, varios minutos, porque la verdad que eso sí llamó la atención, porque en ese lugar que aparezca algo así, más que el lugar, si uno dice, bueno, en el canal, donde pasan barcos que puede, no sé, un barco podría llevar remolcando algo, pero tampoco era, porque las dimensiones eran enormes. Sí. Había edificios de varios pisos, pero todo lo increíble que era todo vidriado. No había estructuras de cemento o material, era todo como cristal, toda una ciudad de cristal o vidrio, ¿no? Sí, sí. Algo similar así, pero y cada edificio tenía
o cada construcción tenía antenas. Eso sí que llamó mucho la atención. Antenas, se ve que era la comunicación en ese lugar era algo muy importante porque estaba todo lleno de antenas. Aparte, porque, por lo que se ve es... A la izquierda una especie de pirámide, una estructura piramidal, también vidriada, ¿no? Sí. Es atrapador esta experiencia, porque aparte, ¿cuántas preguntas te haces con esto, no? Porque viste que siempre, como te venía preguntando hasta recién, ¿qué te deja, qué analizás? Lo que se ve en esa foto, a simple vista, primero es la lejanía. Si bien la foto nunca, viste que las fotos como que no captan siempre la verdadera distancia con la que nosotros la estamos observando. Por ahí es más grande cuando ustedes la estaban observando, que después lo que sale en la foto, ¿no? Que es más bien, claro. Quiero creer que es más o menos como esta representación que esta representación está muy bien porque es así, si bien los edificios eran distintos, en fin, pero una niebla que la cubría y algo que tenía un comienzo y un fin, y cubierto por una cúpula. Una cúpula, eso sí, se veía muy claro, y dentro de esa cúpula una especie de niebla, o una atmósfera, yo le diría más una niebla, que se notaba distinto del resto del cielo que estaba fuera de esa cúpula, ¿no? Teníamos el cielo de un color, de una forma que no era el mismo que estaba dentro de esa cúpula. Tampoco se escuchaban sonidos, ¿no? ¿Sintieron algo diferente? No se escuchaba ningún sonido, pero sí, esto quiero recalcarlo bien, el movimiento dentro. Adentro había un movimiento circulatorio, iban y venían. Había actividad. No se veía, claro, había mucha actividad de circulación, pero no se veía bien qué era, si eran vehicular, personas, entidades, no se veía. Humano. Sí había. Sí, eso se veía clarísimo. Por eso la distancia era mucha, pero no tanto. Sí. Vos que sos guardavida y todo eso, ¿cómo ese día el agua, cómo estaba en el río? ¿Estaba normal? ¿Estaba crecido? El río estaba normal, con una marea normal, no había olas. El río de la Plata se caracteriza por tener oleajes en ciertos momentos, como cuando tenés viento del este o del sudeste, o un viento del norte fuerte. En ese momento el viento era un viento suave. Es más, creo que teníamos... Durante el día había una bandera de dudoso, amarilla y negra, solamente por cómo estaba el clima y no cómo estaba el río, ¿no? Por la peligrosidad de quizás algún rayo, si es que en algún momento entraba una tormenta. Era un momento donde el río estaba bárbaro, no había ningún tipo de problemas con el río, no había oleaje, no había mareas extraordinarias, un río prácticamente normal. ¿Y cuál es tu análisis sobre esto que te pasó después de todo lo sucedido? Mirá, todavía sigo preguntándome realmente qué era o qué es, de dónde salió. Ya te digo, que haya podido emerger del río no tiene la profundidad suficiente. En el canal habrá unos 20 metros, que es donde pasan los buques comerciales, pero en ese lugar yo creo que las profundidades máximas rondarán los 5 metros, 6 metros, 10 metros en algún lugar con una exageración, pero más que eso no. Las profundidades no dan para que haya algo escondido, que en algún momento quizás salga a renovar el aire, no sé, uno pensaba ciertas cosas, ¿no? Es una ciudad sumergida en un lugar que en un momento necesita renovar su atmósfera, suben, cambian el aire y bajan otra vez. Cosas que son más de ciencia ficción que de la realidad, pero tampoco es algo posible por ya te digo, del territorio, por las profundidades. Entonces las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿De dónde vino? ¿Cómo se proyectó? Siempre son preguntas con muy pocas respuestas. Respuestas teóricas. Algo dimensional también. Alguna aparición dimensional también podría ser, ¿o no?
Podría ser, sí. Sí, yo no estoy muy al tanto de temas dimensionales. Es algo que, si bien me interesa, no lo estudié mucho. Por eso no podría teorizar sobre ese tipo de temas, pero podría ser, sí, sí, sí. Es una posibilidad, pero aparte es un tema que la gente lo habla, lo toca a oído, pero no es un tema estudiado en realidad. Es Claro. es una teoría y una especulación, como todos tratan de buscarle una respuesta a lo que están viendo. Algún holograma también. Sí. Sí, sí, hay estudios donde, bueno, se han supuestamente abierto puertas dimensionales, como por ejemplo en Ginebra con el CERN, que ahora fue apagado, con el colisionador de hadrones, que, bueno, al chocar las partículas podrían haber abierto ciertas puertas hacia algunos lugares, pero bueno, son especulaciones. Claro, sí. No tenemos nada, ningún científico del CERN salió a confirmar, sí, abrimos una puerta dimensional y nos encontramos con Claro, seres de otros lugares, ¿no? No, que aparte empezamos a volar, si volamos, volamos todo. Yo ya diría, no, son los atlantes que evolucionaron y está su ciudad dando vuelta por el mar, ¿viste? Sí, terminás en cualquier Claro, especulación. Sí, sí, uno teorías puede teorizar, pero bueno, de ahí a que más o menos se puedan concretar ciertos hechos es muy difícil. Y más con una cosa así. Si uno hubiese tenido en ese momento una lancha, yo quizás hubiese ido hasta ese lugar a ver si era física o no. Claro, Sí, O a ver qué era también. Sí. Bueno, Fernando, ¿alguna pregunta tenés ahí? No, qué loco todo eso es, la verdad. Lo de la Sí, ciudad sí, la verdad que y los muy objetos que interesante. veías volando. Y Punta India es un centro energético muy importante donde hay muchos avistamientos de gente local que me han contado. Yo entrevisté a muchas personas de la zona. Yo tengo una quinta en Punta Indio que hace ya más de 20 años, que está justo frente a la playa. Y bueno, desde la casa vi muchas veces cosas extrañas también, salir a la noche, una noche que no había luna, que el río se ilumina desde abajo y sale una esfera que queda flotando sobre el río un tiempo, unos minutos, y después se empieza a desplazar hacia lo que es la bahía San Borondón. Cosas así en el río, y más que nada en la zona de Punta Indio, prácticamente se puede decir que son comunes. A millonadas. Luces en el cielo, en la zona de Punta Indio también. Es más, la FAO tenía un lugar donde siempre se juntaban. Ahora me contaba Luis que ya no se pueden juntar más, que es el Quincho Castello, donde se puso una placa, que también ellos nos juntábamos ahí, o ellos iban ahí, y bueno, los avistajes que tenían eran muy buenos, y bueno, casi siempre se veían con alguna experiencia, ¿no? Punta Indio es muy rico en fenómenos así, muy, muy, muy rico. Y en la actualidad se siguen viendo luces y cosas, ¿no? Sí, se siguen viendo, y hay una leyenda también, visto por casi toda la gente del pueblo. Me gustan las leyendas, hasta contame ahora esa leyenda. No tuve la oportunidad de poder verlo, y es el barco prendido fuego. Quizás lo hayan escuchado, ¿no? No. Se escucha, se ve a la noche un barco, una especie de galeón prendido fuego, y gritos desesperados de gente. Wow. Esto se ve y se escucha, que es lo interesante. Claro. No solamente el avistaje, sino que se escuchan los gritos de gente como desesperada, que quieren salir del barco, saltar del barco, y eso casi toda la gente que vive en Punta Indio, Sí. los pescadores, tuvieron la experiencia de haber visto y escuchado ese fenómeno. El barco Yo- pirata, el barco fantasma. Sí, eso también es muy interesante, y es algo que es muy común en Punta Indio y muy contado por la gente del lugar, fundamentalmente por los pescadores, que son los que prácticamente viven a orillas del río, ¿no? Sí, un vórtice energético bastante importante ahí, de varias cosas porque suceden. Sí. Bueno, en un momento se hablaba de
de Punta Indio era un lugar muy parecido al Triángulo de las Bermudas por las características geográficas y energéticas. Bueno, yo puedo teorizar hasta ahí porque mucho más de eso no sé, pero sí es un lugar para fenómenos extraños, sé que pasan muy seguidos. Qué impresionante, qué impresionante. Tenemos... Hasta una leyenda nos dejaste. Me encantó. Me encantó. Lindo final para la entrevista. Bueno, la Fernando, leyenda del barco. Sí. Nos encantaría Sí. quedarnos a hablar un montón de horas con vos, pero ya vamos como 1 horita y piquito más del programa. Gracias por habernos dado esta entrevista. La verdad que impresionante todo lo que te sucedió, todo lo que viviste y lo que te faltó contar, porque nos contaste como las cosas más importantes o significativas que te pasaron. La verdad que impresionante. Gracias por todos estos testimonios que nos contaste. Y bueno, espero tenerte en algún otro programa cuando tengas tiempo y nos cuentes de otras cosas. Yo te agradezco a vos, Laura, Alberto, por la invitación. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, a disposición, cuando ustedes quieran, nos volvemos a conectar y podemos hablar sobre más temas que nos interesan a nosotros y fundamentalmente a toda su audiencia. Dale. Buenísimo. Bueno, gracias, Fer. Buenas noches, Fer. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos gracias. prontito, nos vemos cuando nos veamos, como digo siempre. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Y bueno, ¿qué les pareció? Espectacular. Vieron que les dije que se queden hasta el final, que estaba buenísimo. ¿Qué te gustó de todo lo que habló, Albert? Lo que más interesante fue lo de la ciudad, ¿no? Ahí que cuando se materializó sobre el río. La verdad, muy... Impresionante. Sí. Impresionante. Yo creo que todos los casos son impresionantes. Creo que el primero que comentó sobre las huellas, lo que él vio ahí, bueno, ni hablar que cuando era chico, viste que todos tenemos, y dentro de la FAO sucede también mucho más, tenemos uno que es el que nos marca, es el que nos marca, el que nos genera esta curiosidad, el que nos va guiando este camino que nos gusta tanto, ¿no? Todos estos misterios que no tienen respuesta todavía. O cuasi respuestas y especulaciones, pero bueno, por ahí vamos. Bueno conseguir también si hay algún testigo lo que le pasó en Plaza Moreno, ahí en La Plata. Que cuando fue lo del piñón fijo, ¿no? Sí, el ovni cilíndrico es. Sí. Estaría bueno. Si estuviste en La Plata para el año 2002, creo que dijo, para el año febrero del 2002, en el recital de Piñón Fijo, avisanos a ver si viste algo, si escuchaste ese avión o si viste algo. Bueno, como siempre decimos con Albert, ahí abajito, por acá abajito, tienen nuestro contacto, número de teléfono y redes para que se comuniquen con nosotros. Me encantó. Otra cosa que sucede mucho, me di cuenta, es esto, como le comentaba a Fernando, la pérdida de material, ¿no? Porque vos fíjate que tuvimos la oportunidad de compartir esta foto impactante de la ciudad que se materializa en el río, ¿no? Vamos a ver si podemos conseguir alguna fotito también adicional sobre lo de las huellas. Lo de las huellas es impresionante. Es impresionante ese caso, porque es muy parecido a lo que pasó en Atalaya, en otro campo, pero casi la misma cantidad de huellas. Y también llamó mucho la atención todo eso que dijo él, que para ahí anotar esto de que el fenómeno lo llama, pero hasta ahí, ¿viste? Como que le da la oportunidad de verlo en cierta cantidad, y que bueno, y lo suficiente como para poder después narrarle una historia a todos nosotros. Muy, muy enriquecedoras las historias, muy enriquecedoras. Hubiera estado buenísimo haber conseguido también ese video de ese, ¿cómo es ese movimiento de tierra que dijo? Que no recuerdo el nombre, ese islote, de ese islote en forma de... La verdad que asombroso. Bueno, Albert, ya hemos finalizado. Sí, ahora cuando terminemos el programa vamos a subirlo a la página de OVNI 2.0 y con el link de preguntas reales, respuestas claras, para que el que tenga alguna duda formule la pregunta, que se la vamos a contestar en la semana. Busquen ahí el cartelito, seguramente va a ir acompañado del título y el video de Fernando Lanuse. Y bueno, también queríamos invitarlos a
como es, al programa de Antes de Medianoche, que lo pasan en Utah, USA, cada martes y jueves, a las 9 de la noche de Argentina, con Renata Constantini, en vivo por Facebook y por YouTube. Ese programa también habla de muchos de estos casos y de otras cosas más también interesantes, así que los invitamos ahí con Renata, que es una genia, que ya ha pasado por este programa también, algunos ya la conocen, y los que no la conocen, vayan ahí también, suscríbanse. Y bueno, como decimos siempre, nos ayudan todas las suscripciones. Queremos también agradecer a los nuevos suscriptores, a los mensajes de los programas anteriores y las preguntas. Siempre está bueno preguntar, ninguna pregunta es tonta. No. Así que ustedes contesta todo lo que esté a nuestro alcance se va a contestar. Se va a contestar. Así que nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana. Esperemos que les haya gustado el programa y gracias por estar ahí. Nos vemos cuando nos veamos. Chau, chau. Chao. A pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido. Porque siempre se enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos, la FAO contigo.